Buenos días, la Universidad Javeriana le da la bienvenida al segundo módulo, Lineamientos Técnicos y Operativos de la Vacunación del curso Manejo de la Vacunación contra la COVID-19 en Colombia. El objetivo, identificar los lineamientos y fichas técnicas que orientan el proceso operativo frente a la vacunación de la COVID-19. Los objetivos específicos, identificar los objetivos del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, conocer los anexos técnicos que orientan la vacunación en Colombia. Recuerden que los documentos los pueden descargar y tenerlos para su uso en su computador a partir de la plataforma OpenEDX. ¿Cómo serán abordados los contenidos del módulo? En 4 aspectos. Primero, anexo técnico para la aplicación de la vacuna de Pfizer. Segundo, anexo técnico para la aplicación de la vacuna Coronavac de Sinovac. Tercero, aspectos generales del Plan Nacional de Vacunación. Y como último aspecto, lineamientos técnicos y operativos para la vacunación. Recuerden que la profundización de vacunación la realizaremos en el módulo número 4. En cuanto a la vacuna realizada por Pfizer, ¿qué hace o cómo se probó? La vacuna hace que las células de las personas vacunadas produzcan la proteína S en ausencia del virus. Esta vacuna activa el sistema inmune para la producción de anticuerpos específicos contra el SARS-CoV-2. Los anticuerpos se unen a las proteínas S del virus, bloqueando de esta forma su acción en los receptores AC2 de las células de las personas vacunadas. ¿Cómo es la presentación? La presentación de la vacuna de Pfizer viene en un vial multidosis que debe diluirse antes de su uso. Se calcula que el vial trae 0,45 mililitros y debe diluirse con 1,8 centímetros de solución salina. Contiene 6 dosis de 30 microgramos equivalentes a 0,13 cc. La forma farmacéutica es un concentrado para solución inyectable. La vacuna es una solución congelada de color blanco o blanquecino. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? Para inmunización activa, para prevenir el COVID-19 causado por el SARS-CoV-2 en personas mayores de 16 años. Las cajas de los viales de las dosis de la vacuna de Pfizer deben llegar en recipientes térmicos con hielo seco. Deben ser guardados en congeladores que produzcan temperaturas ultrabajas entre menos 80 grados a menos 60. Es importante tener en cuenta la fecha de caducidad de los viales que está impresa en las etiquetas de los medicamentos. ¿Cómo es la conservación? La conservación, como ustedes pueden ver y observar en sus anexos, debe mantenerse congelada y congelada a estas altas temperaturas se puede mantener hasta por 6 meses a una temperatura de menos 70 grados. Durante el almacenamiento debe ser protegido de la luz, tanto de la luz solar directa como la ultravioleta. Una vez descongelada la vacuna sin diluir, es decir, refrigerada, entre temperaturas a más 2 y más 8 grados, puede almacenarse hasta por 5 días. Luego de ser diluida, debe usarse dentro de las 6 horas siguientes. Una vez abierta, como les dije, una vez sacada del congelador de menos 80 grados, debe ser refrigerada para su temperatura entre 2 y 8 grados. Este proceso de descongelación puede durar hasta 3 horas. Otra alternativa para su descongelación es colocarla en temperatura de más 25 grados y se considera que este proceso puede durar aproximadamente 30 minutos. ¿Cuál es la eficacia? Recuerden que esta eficacia está calculada para después de la segunda dosis. 7 días después de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna fue de 95%. En participantes de 64 años o más fue el 94,7% y está previsto realizar un seguimiento de los participantes durante un máximo de 24 meses para evaluar la seguridad y eficacia frente a la enfermedad COVID-19.
El efecto protector de la vacuna puede verse afectado por diferentes aspectos, de allí la importancia de tener en cuenta las recomendaciones. Entre ellas están manejo no adecuado de la cadena de frío, mala técnica en la dilución o inadecuada técnica en la dilución y en la aplicación. Es importante recordar que esta vacuna es de uso intramuscular. La interacción con otros medicamentos y formas de interacción. Recuerden que esta vacuna es nueva y no se han realizado estudios de interacción. No se ha estudiado la administración concomitante de la vacuna con otras vacunas, pero es recomendado no mezclar ni con vacunas ni otros productos en la misma jeringa. Realmente han sido pocos los adversos serios que han sido reportados y no hay casos que hayan producido muertes. El efecto que ha sido reportado en mayor porcentaje es el dolor en el brazo, seguido de fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y escalofríos. El segundo aspecto es nuestro nexo técnico de la vacuna CoronaVac de Sinovac. Ustedes, como les recuerdo, lo pueden descargar desde la plataforma. ¿Qué hace la vacuna CoronaVac de Sinovac? Entonces, los virus son expuestos al calor y son de esta forma inactivados. La vacuna se elabora con virus inactivos y una sustancia que alerta el sistema inmunológico que activa los linfocitos. Estos producen anticuerpos que se unen al virus para evitar que se infecten nuestras células. ¿Cuál es la presentación? La presentación de la vacuna CoronaVac de Sinovac viene en cajas con 40 viales de 0.5 mililitros. Cada vial es una unidosis. Es una suspensión inyectable, contiene 600 unidades de SARS-CoV-2 inactivado. Su forma farmacéutica es un concentrado de dispersión inyectable. La vacuna es una suspensión opalescente y puede formar un precipitado que se puede dispersar cuando lo muevo de manera homogénea y suave. La indicación terapéutica está indicada para la inmunización activa para prevenir casos de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 en personas mayores de 18 años. Hay dos diferencias que ustedes pueden tener en cuenta acá. Primero, ¿cuántos mililitros? La vacuna de Sinovac es 0.5 mililitros para mayores de 18 años. La vacuna de Pfizer, 0.3 mililitros para mayores de 16 años. ¿Cómo es su conservación? La vacuna CoronaVac de Sinovac debe almacenarse a unas temperaturas entre +2 y +8 grados, protegida de la luz. Es muy importante y sería la tercera diferencia, esta vacuna no debe ser congelada. El periodo de validez es el vial sin abrir, puede durar o puede conservarse hasta 36 meses a temperaturas entre +2 y +8 grados, pero recuerden tener en cuenta la fecha de vencimiento de la vacuna. Una vez abierto, el vial debe utilizarse inmediatamente. La vacuna o la eficacia de esta vacuna fue considerada en 50.39% para la prevención de casos sintomáticos. Para la prevención de casos sintomáticos que requirieron asistencia médica fue de 77.96%. Parece que la vacuna tiene el efecto de disminuir la intensidad de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2 y entre los efectos que produce la vacunación se menciona dolor en el sitio de inyección, eritema, edema, reacciones que, como ustedes ven, son muy parecidas a la vacuna de Pfizer. Es importante recordar que los efectos adversos pueden ser notificados por cualquier ciudadano en la página de INVIMA y los ESAVIS, es decir, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización, deben ser reportados en el Instituto Nacional de Salud. ¿En qué ficha? En la ficha 298 que tienen las IPS y el grupo de vacunadores. Recuerden que antes de vacunar debemos recordar la vacunación segura. Por eso debemos preguntar siempre, ¿tiene alguna alergia? ¿Tiene fiebre? ¿Tiene un trastorno hemorrágico o está tomando un anticoagulante? ¿Está tomando algún medicamento que comprometa su sistema inmune?
¿Ha recibido otra vacuna contra el COVID? ¿Está embarazada o está amamantando? Recuerden tener en cuenta estas preguntas. El tercer aspecto, el Plan Nacional de Vacunación, ¿qué contempla? Entonces, es importante primero recordar que el primer caso en Colombia fue identificado el 6 de marzo del 2020 y el papel de los determinantes sociales en salud ha sido un factor que incide en la presencia de peores resultados del virus, igual que los factores individuales como edad avanzada, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. El virus pertenece a una familia que puede causar desde resfriado común, infecciones gastrointestinales, enfermedades respiratorias agudas graves y se transmite de persona a persona cuando está en un contacto cercano. De allí la importancia del aislamiento. Se puede transmitir también por contacto con superficies contaminadas. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, con mayor transmisibilidad entre los días 2 antes del inicio de los síntomas y de 3 a 5 días posteriores al inicio de los mismos. Los datos que ustedes ven en este documento o en el anexo del plan de vacunación han cambiado por los picos que se han presentado en nuestro país. Entre las enfermedades que aumentan el riesgo se puede mencionar la hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares y obesidad. Existe un consenso mundial que hay mayor riesgo en personas mayores de 60 años debido a sus comorbilidades. ¿Qué se espera con la vacunación? Se espera lograr la inmunidad en rebaño, que es una situación en la que suficientes individuos de una población adquieren inmunidad contra la infección, bien porque haya sido vacunado o bien porque ha presentado la enfermedad. Para Colombia se considera que para lograr el 70% de cobertura se requiere un porcentaje alto de vacunación. Recuerden que la inmunidad de rebaño se requiere el 70%. Cabe recordar que las vacunas pueden producirse de diferentes formas. Con virus inactivados, es decir, que pierden su capacidad de infectar y causar daño, induce una respuesta inmune. Virus vivos atenuados, y al estar el virus vivo induce a una respuesta inmunitaria fuerte, como la vacuna del sarampión. Vacunas a partir de proteínas víricas, partes de RNA del virus, que se introduce en células de cultivo que producen proteínas y estas producen respuestas inmunes. Como ejemplo tenemos la hepatitis B. Vacunas de ácidos nucleicos que en este momento no existen para el uso humano. Vectores virales. A este se le inserta la información genética para que produzca las proteínas del virus contra la cual se quiere generar la protección. Ejemplo de estas son las vacunas del ébola y el dengue. Para el objetivo de reducir el contagio, se propone la protección de personas que cuiden otras personas con necesidades específicas, como los cuidadores de hogares geriátricos y madres comunitarias. Se busca prevenir la transmisión en general para reducir la incidencia en contextos con mayores riesgos, como personas privadas de la libertad, guardias del INPEC, policías, militares, poblaciones en condición de calle. En este documento también se plantea la importancia de la priorización y los aspectos que se tendrán en cuenta para ello. Estos criterios para priorizar pueden cambiar con la disponibilidad de las vacunas. Ustedes pueden consultar el documento y conocer cómo ha sido la priorización en diferentes países. ¿Cuáles son los objetivos de este plan? En la primera fase, reducir la mortalidad por COVID-19, reducir la incidencia de casos graves por COVID-19, uno muy importante para nosotros y es la protección del talento humano en salud, y el segundo o el objetivo de la segunda fase es reducir el contagio. El Plan Nacional de Vacunación también plantea el resumen de dos alternativas ofrecidas por el mecanismo COVAX. Ahí se tuvo en cuenta el acceso a una cartera amplia y diversas vacunas candidatas, la participación en el mecanismo COVAX, cuáles eran los precios negociados por el mecanismo, la flexibilidad para comerciar dosis a través de un intercambio que se propone, el costo relativamente bajo por adelantado con menos financiamiento, garantías financieras,
capacidad para tomar una decisión y capacidad para ejercer la opción de rechazo de vacunas de precios elevados. Para este proceso de vacunación fue creado el PIWeb 2. Nosotros veníamos manejando el PIWeb 1. En el PIWeb 2 ustedes van a encontrar que va a ser manejado en el módulo 5 nuevos módulos. En él se maneja un módulo de aplicación de biológicos donde se registra la vacuna por persona, módulo de pedidos que permite el cálculo y solicitud de biológicos e insumos por nivel, módulo de cadena de frío, módulo de administración, gestión de usuarios y auditoría, módulo de matriz de biológicos e insumos, módulo de reportes, tableros de control estadístico y buscador, módulo de inventario donde se hace ingreso y seguimiento de los insumos por fechas de vencimiento, lotes y cantidad. Este es muy importante porque debemos saber que si alguna persona presenta un ESAVI, tendremos que remitirnos qué personas fueron vacunadas con ese lote y así poder buscar si tuvieron algún problema. ¿Qué más es nuevo en este PIWeb 2? La aplicación móvil. Las vacunas pueden ser registradas en tiempo real desde un celular. Es muy importante esta nueva aplicación, cómo se puede manejar desde un celular. El último aspecto que vamos a tener en cuenta son los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación. Este tema se tuvo en cuenta a partir de principios del Plan Nacional, que contempla nuestro enfoque. Básicamente tiene en cuenta los principios éticos, donde habla de beneficencia, que como todos sabemos es no hacer daño, ¿cierto? Al fondo de cualquier acción médica o intervención de salud subyace en el principio de hacer el bien y evitar el mal. ¿Qué quiere decir? El Estado y la sociedad en su conjunto apunta a desear que todas las personas reciban intervenciones, en este caso preventivas, que eviten a ellos y a sus personas cercanas, familiares o amigos, la infección. Por otra parte, los efectos de la pandemia no son solo directos, sino que están relacionados con el confinamiento y las medidas de aislamiento. También pueden producir daño como la afectación de la salud mental, el incremento de las violencias de género o la complicación de enfermedades. Entonces, de allí la importancia que todos seamos vacunados y podamos evitar estas situaciones que nos llevan incluso a problemas de la salud mental. Otro principio allí planteado es la eficiencia. En el campo de la aplicación de vacunas contra COVID-19, no solamente resultan prioritarios los criterios de eficacia y seguridad de los biológicos, sino también el principio de eficiencia. Quiere decir que la maximación de los beneficios obtenidos a partir de los recursos limitados. Recuerden que en este momento son muy pocas las vacunas que están llegando al país. ¿Por qué? Por la baja producción o porque estamos limitados en la producción. En la vacunación, este principio orienta a la toma de decisiones que permitan generar la mayor prevención de dolor, cuadros graves y muertes a partir de las dosis disponibles en cada momento de tiempo. Las vacunas llegarán al país progresivamente. Es importante por eso como ha sido priorizada la población. Otro principio importante es la solidaridad. La solidaridad implica que el principio de autonomía cede ante la obligación de evitar al máximo los daños sociales. ¿Qué quiere decir esto? La solidaridad conlleva al asumir que sin renunciar al ejercicio de los derechos individuales, el beneficio individual cede ante el beneficio del colectivo. Es importante entonces que así el individuo no se beneficie directamente, los efectos sociales y los beneficios indirectos que puede obtener en términos de reducir las propias posibilidades de contagio o de reactivación de la economía ya representan una ganancia significativa en términos del bienestar social. ¿Por qué? Porque hay individuos que están pensando y están preocupados por no estar en la primera etapa de vacunación. Es importante pensar en el bienestar del colectivo. Esto favorece a quien respeta la norma. Entonces, es importante y en consecuencia el cuidado de sí mismo debe entenderse como una práctica social donde definitivamente no es dado buscar el bien propio sin buscar el bien de los demás. Otro principio planteado es el de equidad y justicia. El principio de justicia se orienta a otorgar a cada uno aquello que le es propio debido. La justicia implica
no solo una distribución equitativa de los bienes, sino que busca o conlleva a la exigencia de ajustarse a la norma establecida. Es decir, que más allá de suministrar bienes o servicios a todos por igual, opera la responsabilidad. El mayor beneficio de los más necesitados se verá reflejado en el mayor bienestar colectivo. Igualmente, es necesario tener en cuenta la reciprocidad en el sentido de proteger a quienes protegen o quienes pueden desempeñar un mayor papel en la superación de la crisis, como puede ser el personal de centros de acogida o que atiende emergencias, bomberos o quienes prestan primeros auxilios, madres comunitarias, educadores o transportadores. El principio de equidad y justicia no es una limitación al derecho, por el contrario, es un ajuste a la realidad presente. Otro principio es la transparencia. La transparencia, como ustedes pueden encontrar en el documento, va ligada a la honestidad y al buen manejo de los recursos públicos. El proyecto de vacunar a la población de manera ordenada, pero sin vulnerar los derechos individuales, se plantea sobre valores de rectitud y veracidad. Está definido que la vacunación se dará a sectores cada vez más amplios de la población de manera sostenida y progresiva. El principio de progresividad indica que la cobertura de la vacunación contra COVID-19 se ampliará de manera gradual en busca de la inmunidad en rebaño. Recuerden que se asume mayor al 70%, de acuerdo con la capacidad institucional en relación con el número de biológicos disponibles, así como la capacidad operativa para ejecutar el plan. De allí la importancia de contar con capacitación del personal y del recurso humano. Primacía del interés general. Si llegamos y consultamos nuestra Constitución Política de 1991, en el artículo primero se advierte que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Este principio cobra especial relevancia en escenario donde con escasez de recursos, allí el respeto por todos y cada uno de los individuos y por su dignidad, ya que esta es inalienable. En el ejercicio de priorización para la asignación de las primeras entregas de vacunas, se ha tenido en cuenta preceptos que apuntan a evitar el daño y a generar el máximo beneficio para todos los habitantes. ¿Qué significa esto? A los programas de vacunación, las medidas de prevención implementadas hasta la fecha, como el uso de tapabocas, distanciamiento físico, lavado de manos, desinfección de superficies, deben seguir operando de manera activa. Adicionalmente, se hace un llamado a continuar con una actitud de prudencia y sensatez por parte de todos los individuos de nuestra sociedad. ¿Qué tenemos en cuenta entonces también en nuestros lineamientos? Allí, si ustedes contemplan, el objetivo general es contribuir con la disminución de la transmisión del coronavirus, la mortalidad y la carga de enfermedad por COVID-19 en población de riesgo por medio de la vacunación según la disponibilidad gradual y progresiva de la vacuna, escenarios epidemiológicos, con el fin de mejorar el bienestar de las poblaciones, proteger el sistema de salud y reducir el impacto económico y social de la pandemia. ¿Cuáles son los objetivos específicos? La primera fase busca reducir la mortalidad por COVID-19, reducir la incidencia y proteger a los trabajadores de salud. En la segunda fase se busca reducir el contagio. ¿Cómo fue realizada la priorización? Primero, por edad, segundo, por comorbilidades y 3, el riesgo de contagio. La protección proyectada al 2021 es 51.049.498, que sería la población total colombiana. Para lograr el 70% de la inmunidad de rebaño se busca una vacunación de mínimo 35 millones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La programación de la vacunación está en la etapa 1, el 100% de los trabajadores de salud y apoyo en la primera línea, el 100% de mayores de 80 años, en la etapa 2, el 100% de la población
entre 60 a 79 años y el 100% de trabajadores de salud de segunda y tercera línea. En la tercera etapa, el 100% de la población de 16 a 59 años con comorbilidades y el 100% de profesores básica y secundaria. Etapa 4, el 100% de cuidadores institucionales y el 100% de la población en ocupaciones y situaciones de riesgo. En la etapa 5, poblaciones entre 16 y 59 años libres de comorbilidades. Como ustedes ven, la distribución se ha pensado entonces teniendo en cuenta o la priorización las principales necesidades de las personas por edad, enfermedades. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta frente a cómo se realizan los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19? MinSalud entrega la base de datos nominal a las entidades administradoras de planes de beneficio. Allí se entregarán los listados a las IPS que cumplen con las condiciones exigidas en el lineamiento para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Los entes territoriales y las entidades administradoras, para verificar que cuenten con el servicio, es importante que deben tener un servicio de vacunación y urgencias habilitado. Allí, las entidades administradoras de planes de beneficio deben asignar a cada usuario asegurado a la IPS para asegurar el acceso oportuno de la vacunación según municipio de residencia, cercanía de vivienda. Debe informarse a las entidades territoriales de las IPS asignadas por municipio y la entidad territorial es la encargada de la población no asegurada. Las empresas, las entidades administradoras de planes de beneficio inicia el procedimiento de búsqueda de población priorizada y agendamiento de cita de vacunación. La vacunación para los profesionales de salud será intramural y se realizará directamente en las clínicas y hospitales con equipos móviles de acuerdo con la estrategia establecida por el territorio. La IPS agenda la cita de vacunación y debe confirmar la cita para la vacunación con el usuario. La IPS debe contar con el servicio habilitado también extramural cuando va a hacer su vacunación extramural. Debe agendar la cita para la vacunación domiciliaria y se debe garantizar la observación posterior a la vacunación. Recuerden que los anexos dicen que deben ser observados entre 15 y 30 minutos. Esta vacunación extramural está pensada para centros geriátricos, centros de atención de cuidados paliativos, vacunación de personas que no se puedan desplazar por ausencia de un vehículo familiar de apoyo o limitación de la movilidad. Recuerden que antes de la vacunación, yo debo verificar el documento de identidad y explicar al usuario el procedimiento de vacunación, explicar y pedir que el consentimiento informado sea diligenciado para el procedimiento y su firma. Durante todo el proceso de vacunación se deben mantener las medidas higiénicas sanitarias, tanto por protección del que va a ser vacunado, el vacunador y el medio ambiente. Se deben seguir las recomendaciones para la aplicación de vacunación segura en todos los puntos de vacunación, garantizando de esta forma la seguridad del vacunado. Como les dije, debo tener, para el vacunado, entonces tenemos que llenar los registros, si hay antecedentes de alergias y problemas. Para el vacunador, debe utilizar los elementos de protección personal y en el medio ambiente, el uso de la política de frascos abiertos. Para la vacunación, el registro debe realizarse el diligenciamiento del registro de vacunación en el país Web 2, entregar el carnet de vacunación con la fecha de la próxima cita para la segunda dosis de la vacuna y debe indicarse una ruta de vacunación. Recuerden que las vacunas, hago énfasis en esto, deben o posterior a la vacuna, tanto de Pfizer como Sinovac, debe ser observado el paciente de 15 a 30 minutos. En estos momentos es importante fortalecer la captación de la población, enseñarles y educarles cuáles son las rutas y fortalecer la información en salud durante este tiempo de observación. Recuerden nuevamente que las referencias bibliográficas en este módulo tratado las pueden descargar desde la plataforma y tenerlas para uso personal. En ella encontrarán lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el COVID-19,
anexo técnico para la aplicación de vacuna de Pfizer, anexo técnico de Sinovac y el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Les agradecemos y los invitamos a continuar activos en la plataforma y en nuestros videos y nuestros encuentros para el módulo 3. Muchas gracias.